Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan en esta hora. Gracias por acompañarnos en este día lunes para el repaso de Escuela Sabática. Nuevamente está conmigo mi hermano Luis. Luis, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven. Agradecido al Señor por poder estar aquí en esta mañana y poder compartir con ustedes el repaso a la escuela sabática y abrir la palabra del Señor. Amén. Bien, hermanos, invitarles a que puedan suscribirse a los canales de YouTube, Ministerio del Fuerte Pregón. De igual manera, también en Facebook como Ministerio del Fuerte Pregón, también a través de la radio, en nuestra página web, iglesialfuertepregón.net. Y también descargando la aplicación para teléfonos Android, Iglesia El Fuerte Pregón, o también nos puede escuchar a través de Noves Radio como Radio Iglesia El Fuerte Pregón y también a través de MyTunes Radio. Bien, vamos a empezar este repaso de Escuela Sabática orando. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias le damos por su palabra, por este día más de vida. Querido Dios, oramos a estudiarla, Señor, que usted nos pueda dirigir a través de su Espíritu Santo y que pueda bendecir a nuestros amigos y hermanos que nos ven. Acompáñenos en el estudio de hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar nuevamente este tema de que se titula para toda esta semana El origen del pecado, parte 6. Voy a pedirle a Luis que nos pueda leer la inspiración para toda esta semana y la pueda así comentar también. La inspiración en Patriarcas y Profetas en la página 381 nos dice lo siguiente: si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Todo lo contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, prueba que ésta es inmutable. La inspiración, la palabra del Señor a través de su profeta nos habla claramente a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo no abolió la santa ley, la ley moral de los 10 mandamientos. Lo que Él puso fin con su muerte fue a la ley de los sacrificios y ofrendas que simbolizaban lo que el Señor iba a venir a hacer en favor de cada uno de nosotros, que era a venir a pagar el precio de nuestra rebelión, de nuestra transgresión a la santa ley de Dios. Y nos invita a que podamos nosotros estudiar estos temas con oración y a la luz de la palabra del Señor podernos dar cuenta de que la santa ley de Dios es eterna. Amén. Bien, la pregunta para hoy, la número 2, nos dice de la siguiente manera: ¿cómo se parece la rebelión de Coré, Datán y Abirán a la de Lucifer en el cielo? Lo que hicieron estos jóvenes, ¿cómo se parece a la que Lucifer empezó allá en el cielo en contra de Dios? Vamos a leer Números capítulo 16, versículos del 1 al 3. Lo voy a leer y dice lo siguiente: Coré, hijo de Izar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán, Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hermanos, aquí vemos que estos jóvenes murmuraron contra los siervos que el Señor había escogido. Y hermanos, dice que Coré y sus compañeros se levantaron contra Moisés y Aarón. Y llevaron en medio del pueblo, llevaron la envidia, llevaron los celos, le llevaron la murmuración, se entiende ese afecto, ¿verdad? Y metieron dentro del pueblo cosas que Satanás también había metido allá en el cielo, que fue, hermanos, el engaño, la mentira. Hablando mal de Dios, Satanás lo hizo allá en el cielo con los ángeles, y estos jóvenes también lo hicieron contra Moisés y Aarón, diciendo de que Dios no los había escogido a ellos. Pero cuando realmente, hermanos, sabemos que Moisés fue escogido por Dios. Bien, vamos a leer la cita que nos encuentra en Patriarcas y Profetas, la página 419. Luis nos puede leer la primera parte y así también nos puede ir comentando. Coré y sus compañeros en la conspiración habían sido favorecidos con manifestaciones especiales del poder y de la grandeza de Dios. Habían albergado una tentación
ligera al principio, pero ella se había fortalecido al ser alentada, hasta que sus mentes quedaron dominadas por Satanás y se aventuraron a emprender su obra de desafecto. Bueno, la inspiración nos dice, la cita nos dice que estas personas habían tenido, igual que todo el pueblo, pruebas del poder y de la grandeza del Señor, y habían visto en Moisés un líder consagrado al Señor. La parte de la que leímos, la cita bíblica, nos dice que estas personas acusaron a Moisés y a Aarón de enseñorearse del pueblo del Señor, pero Moisés y Aarón era una persona imparcial con el pueblo, trataba a todos con el respeto debido y juzgaba con sabiduría y con justicia a cada uno, porque el Señor así lo dirigía a Moisés. Pero notamos acá que estas personas albergaron una tentación en su corazón, y aunque ligera al principio, nos dice, se fue fortaleciendo al ser alentada, y es algo que sucede en la vida de muchos de nosotros a veces. Alentamos tentaciones, alentamos cosas malas en nuestro corazón y no nos volvemos al Señor. ¿Y saben por qué sucede muchas veces esto de alentar tentaciones en nuestros corazones? Porque no estudiamos la palabra del Señor con oración y no la leemos con el deseo de encontrar en la palabra del Señor un examen, hacer un examen a través de leer la palabra del Señor de nuestra vida. Si cada día nosotros entramos con oración y con un corazón contrito a la palabra del Señor, vamos a ser transformados y vamos a ser, el carácter de nuestro Señor Jesús se va a reflejar en nosotros. Tenemos que examinarnos cada día para poder nosotros desaprender muchas cosas, como el orgullo, como los celos, como la vanagloria, que nos llevan tal vez a querer, por medio de falsas acusaciones, tirar por tierra el trabajo de hombres del Señor, de obreros que trabajan para el beneficio de la obra y el avance de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Amén. Así que, hermanos, vemos como estos jóvenes dicen que albergaron en su corazón una ligera rebelión, ¿verdad? Habían albergado en su corazón una tentación ligera, y que poco a poco se fue arraigando de ellos, y menos ellos se dieron cuenta, estaban siendo guiados y dominados por Satanás. Y así aventuraron su obra de desafecto, de meter el desafecto, de meter dentro del pueblo, hermanos, esta división, esta murmuración en contra de Moisés y Aarón. Sigue la segunda parte de la cita diciendo, con la excusa de interesarse mucho en la prosperidad del pueblo, comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro, y luego los jefes de Israel. Sus insinuaciones encontraron tanta buena acogida que se aventuraron a ir más lejos, y por último creyeron verdaderamente de que los movía el celo por Dios. Hermanos, vemos cómo comienza el pecado, cómo comienza la rebelión. Se alberga un principio ligero, después, hermanos, se hace más fuerte, después se riega el descontento entre las demás personas, y muchas veces pensamos de que Dios nos está guiando, y muchas veces pensamos de que estamos bien, que estamos haciendo bien, que estamos murmurando bien, cuando la murmuración viene de Satanás, porque Satanás la emprendió ya en el cielo, todos lo sabemos. La emprendió contra el gobierno de Dios, contra Dios mismo, diciendo que Dios era un Dios injusto y que su ley era una ley injusta. Y ese mismo celo, hermano, ese mismo descontento, ese mismo, vamos a decirlo así, envidia, se introdujeron en los corazones de estos jóvenes, y que poco a poco lo fueron regando en toda la congregación, incluso llegó hasta los líderes. Hermanos, ¿y qué pensaban ellos? Pensaban de que Dios los estaba guiando, que sentían el celo de Dios y que estaban haciendo bien las cosas, cuando realmente estaban haciendo la obra de Satanás. Qué pena. Muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, como decía Luis. Pensamos que estamos haciendo la obra de Dios murmurando de los líderes que Dios ha escogido, o de los planes que Dios ha escogido para la congregación, cuando realmente no es así, cuando realmente estamos haciendo la obra del enemigo, porque la murmuración no viene de Dios.
Dios no murmura de nadie. Si Dios nos tiene que decir algo, Él nos dice, pero jamás Él lo hace en forma de murmuración. Y así debemos ser cada uno de nosotros. Si nos sentemos descontentos con algo o no nos parece algo, ir en oración a Dios primeramente y ir a la persona y así de igual manera mostrar nuestro descontento, pero decirle a la persona que es, no regándolo en la congregación y hablando a otros. Y usted sabe, cuando la envidia y todas estas cosas se riegan así, se hace más grande el problema, se aumentan cosas que no son. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque quizás pensemos que estemos haciendo la obra de Dios cuando realmente no la estamos haciendo, como también lo hacía Pablo. Pablo pensaba que estaba haciendo la obra de Dios al matar a los cristianos, y después se dio cuenta que no era así. Pero bien, vamos a seguir hacia la tercera parte y la última. Pide a Luis que la pueda leer. Los celos habían provocado envidia, y la envidia la rebelión. Tanto habían discutido el derecho de Moisés y su gran autoridad y honor, que llegaron a considerarlo como ocupante de un cargo envidiable que cualquiera de ellos podría desempeñar tan bien como él. Se convencieron erróneamente a sí mismos y mutuamente de que Moisés y Aarón habían asumido de por sí los puestos que ocupaban. Hermano, entonces vemos aquí claramente de que estos jóvenes entró al celo, la envidia, y después de la envidia vino que la rebelión. Y tanto, hermano, habían discutido el derecho de Moisés, como dice aquí la cita, que sintieron envidia por el puesto que Moisés tenía. Y ellos más aún se murmuraron erróneamente, hermanos, se convencieron erróneamente de que Moisés y Aarón habían asumido por sí mismos los puestos que ellos ocupaban. Cuando realmente Moisés y Aarón fueron llamados por Dios, Moisés en especial fue llamado por Dios a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Dios le había mostrado a estos jóvenes grandes, favorecidos con grandes manifestaciones de Dios. Pero aún así no habían creído de que Dios los estaba dirigiendo. Y hermanos, y vemos claramente de que como ellos tenían pensamientos erróneos, diciendo de que Moisés y Aarón habían asumido los puestos por ellos mismos cuando realmente Dios los había llamado. Hermanos, esperamos que usted y yo no obliguemos ese mismo espíritu de envidia, de celos, de murmuración hacia aquellos a cuales el Señor ha elegido. Y que si ellos están haciendo algo mal, tengamos la prudencia y la sabiduría de poder, en vez de hacer un comentario destructivo, más bien hagamos algo productivo, algo que edifique, que pueda ayudar a resolver muchas veces cualquier inquietud, cualquier cosa que no esté bien. Pero no hagamos de la murmuración un principio en nuestra vida, sino que dejemos esas cosas a un lado y que cualquier cosa que no nos guste, vayamos con las personas que tenemos que hablar y mostrar realmente en qué quizás ellos estén equivocados, pero con sabiduría, pidiéndole a Dios la sabiduría, orando y viendo si realmente mi punto está mal o está bien. Pero no, muchas veces no hagamos esto. No reguemos el descontento dentro de la congregación. O muchas veces también pasa en las familias o pasa en los grupos de amigos. Pasa esto también. Así que si hacemos esto, estamos haciendo la obra de Satanás. Luis. Sí, y esto ha sido algo recurrente a lo largo de toda la historia del pueblo del Señor. Notamos también un poco más adelante en los tiempos apostólicos lo que sucedió con los apóstoles y cómo ellos, los sacerdotes, juzgaron mal a los apóstoles, tanto al punto de que les prohibían que predicaran el Evangelio del Señor Jesús. Y notamos que cuando llevaron a Pedro y a otro apóstol ante el Sanedrín, se levantó un hombre llamado Gamaliel que pidió que lo sacaran a los apóstoles y les dijo a los sacerdotes que dejaran a los apóstoles, a estos hombres tranquilos, que si esa obra era del Señor, nadie la iba a poder detener, pero si no era del Señor, solo se iba a desvanecer. Y saben que eso debe ser un principio también en nosotros. Debemos orar al Señor para que nos muestre qué camino debemos nosotros seguir. Y a la luz de la palabra del Señor, cuando nosotros estudiemos con diligencia la palabra del Señor, escudriñándola cada día con oración,
ciertamente vamos a poder discernir claramente si la obra que hacen personas como en el tiempo de Moisés o como en los tiempos nosotros, los líderes que están al frente de las iglesias, del pueblo del Señor, es realmente dirigida por el Señor. Pero ¿por qué se levantan celos y envidia y terminan en la rebelión? Estudiamos la palabra del Señor con oración y estamos poniendo nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar por encima de lo que dice el Señor y su palabra. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar entonces con una oración. Vamos a pedir al Señor que nos guíe en este día. Oremos. Señor, le damos gracias por un día más de vida. Dios Padre Celestial, gracias por su palabra. Y ayúdenos, Señor, a ser humildes y a reconocer muchas veces nuestros errores. Ayúdenos, Señor, a quitar de nuestro corazón la envidia, los celos, la murmuración. Y que, Señor, todo lo que hagamos sea siempre para honrar su nombre. Bendíganos este día, no solo a nosotros, sino también a nuestros amigos que nos ven y nos visitan a través de diferentes plataformas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias por habernos acompañado y que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones para todos.